La jornada termina con una imagen que pasará a la historia. Luego de 2 años y 10 días de gobierno, minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. La crisis de 2001 no fue el comienzo de algo, sino la sucesión de una serie de hechos y medidas que se tomaron a partir de la década del 90 con la presidencia de Carlos Saúl Menem. Esta tiene sus orígenes a mediados del año 1996, con el régimen económico de la convertibilidad, que empezaba a ser obsoleto. Este régimen consistía que, por la cantidad de pesos argentinos circulantes, debiera existir una reserva en dólares que la respalde. En años posteriores comenzaría a entorpecer el crecimiento de la economía debido a que se obstaculizaban las exportaciones, disminuyéndolas, y a su vez las importaciones se mantenían o aumentaban, creando un fuerte déficit en la balanza comercial, el cual el gobierno oficialista de ese año no quería aumentar el gravamen de los impuestos y el modelo de convertibilidad no le permitía emitir dinero. Entonces, para paliar esos problemas, recurrió al endeudamiento, pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional. Este préstamo lo único que ocasionó fue un modelo económico que se tornaría inviable. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligroso. No, pero por favor. El 10 de diciembre del año 1999 asume Fernando de la Rúa como nuevo presidente de la República Argentina. Este pertenecía al Partido de la Unión Cívica Radical, el cual había formado una alianza con el partido nuevo llamado el FREPASO, que era encabezado por el nuevo vicepresidente Carlos Alberto Álvarez. El lema del recién electo era el de continuar con los mismos lineamientos neoliberales del presidente anterior, pero administrándolos sin corrupción. El gobierno de la Rúa sostenía que la única manera de combatir la crisis era dejar actuar a los mercados, facilitando el ajuste a través de la deflación y enmarcándolo en una política fiscal extremadamente rigurosa. En marzo del 2000, el ministro de Economía, José Luis Machinea, establece un plan económico basado en la reducción del gasto público por parte del Estado, en el cual se reducía en un 13% el salario de los empleados públicos. Como consecuencia de esto, durante ese año aumentó la crisis social, traducida en piquetes, protestas, cortes de rutas, etc. Como un primer disparador del estallido social y con mucho más profundo deterioro de la situación económica y política fue la elección y la aprobación de la reforma laboral sancionada el 29 de mayo del 2000. Esta reforma tuvo como objetivo aumentar la competitividad entre las empresas, pero la sanción de la ley laboral derivó en el escándalo de los sobornos del Estado y precipitó una crisis política. La ley se conoció popularmente con el nombre de Banelco, pues los sindicalistas Hugo Moyano declaró que el ministro de Trabajo, Alberto Senado, se arreglaría usando la tarjeta Banelco, revelando así la existencia de favores personales a los senadores a cambio de su aprobación. Carlos Chacho Álvarez, presidente y titular del Senado, potenció la denuncia a Antonio Cafiero y llegó el tema de la discusión política. Había constancia en la existencia de un sistema de corrupción asociado a la sanción de las leyes que procuraba beneficiar tanto a los legisladores y a los partidos políticos. Mientras el vicepresidente Álvarez se transformó en el máximo impulsor de la investigación y habló de una crisis terminal, el vicepresidente de la Rúa primero desestimó la cuestión clasificándolo como algo absurdo y luego buscó acotarla. Paralelo a esto, la CGT, encabezado por el sindicalista Hugo Moyano, y la CTA, conducido por Víctor De Llenaro,
realizaron paros nacionales y numerosas protestas en reclamo de sus intereses en contra de la reforma laboral. Por otro lado, el movimiento piquetero comenzó a tomar fuerza, dejando de ser una exclusividad del interior del país y llegando al conurbano bonaerense, encabezados por Luis D'Elia y Juan Carlos Alderete, debido a las medidas tomadas por el gobierno nacional. A principios de octubre de ese mismo año, el vicepresidente Álvarez renuncia de su cargo, debido a que principalmente no pudo controlar o eliminar la corrupción dentro del sistema político. Debido a esto, el escándalo de los sobornos en el Senado detonó la crisis que se insinuaba dentro del gobierno, ya que puso en tela de juicio la transparencia que se había planteado como objetivo. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. A lo largo de los meses transcurridos, hasta llegar a 2001, se fue acrecentando la crisis y el malestar social, manifestado en fuertes protestas, en lo cual, durante este periodo, el gobierno de la Rúa se caracterizó por represiones muy violentas contra los protestantes, que en la mayoría de los casos dejaba saldos en vidas y múltiples heridos. A principios de marzo, la combinación de dificultades económicas y políticas derivó finalmente a la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea. 2 días después, asume Ricardo López Murphy como nuevo ministro de Economía. Pocos días después, plantea un plan de ajuste ortodoxo con la expectativa de cumplir con las metas fiscales. Esta reducción consistía en 2.000 millones de pesos. Pero de mayor importancia por su magnitud y repercusión pública era la disminución del presupuesto educativo con la eliminación de 550 millones de pesos del incentivo docente, la reducción de 360 millones para las universidades y 300 millones en infraestructura. Se proponía además el despido de 100.000 empleados públicos. La conjunción de todos estos factores provocó un verdadero estallido social que obligó a López Murphy a renunciar a menos de 2 semanas de haber asumido. La renuncia desencadenó una segunda crisis de importancia en la coalición gobernante en menos de un mes, lo que derivó la designación de Domingo Cavallo como el nuevo ministro de Economía, con el objetivo de transmitir confianza de las personas y de los mercados. En julio, el gobierno intentó recrear la confianza de los inversores mediante un programa llamado Déficit Cero, por el cual se comprometía a pagar rigurosamente los 2 tipos de compromisos fijos, como la deuda pública y la transferencia a provincias comprometidas mediante pactos fiscales anteriores, mediante que el pago de salarios, jubilaciones o deudas a proveedores quedaba condicionado a la disponibilidad excedente. En octubre se experimentó un hecho que marcó fuertemente el distanciamiento de la ciudadanía con respecto al sistema político en las elecciones legislativas. A este hecho se lo llamó voto de bronca, en el cual los votos en blancos y anulados alcanzaron el 21% y el índice de ausentismo superó el 26%. Entre quienes se obtuvieron de votar predominan electores de los sectores medios, exvotantes de Cavallo y del Ferpaso. Las provincias tensadas por la restricción financiera encontraron crecientes dificultades para financiar sus gastos, mediante que el gobierno nacional le reclamaba compromisos a fin de eliminar su déficit. El conflicto fue aliviado a través de la emisión de cuasimonedas, que permitieron a las provincias incrementar la liquidez pese a la escasez de dólares. Durante ese año se emitieron más de 15 cuasimonedas, incluyendo una del Estado Nacional, las LECOP, emitidos por el Banco Central de la República Argentina, que sirvieron para solucionar los problemas financieros en el corto plazo y favorecieron además los desequilibrios dentro del régimen de convertibilidad y por ende la desestabilización del gobierno de la Alianza. La fuga de capitales tuvo como principales protagonistas a los grandes grupos empresarios de propiedad nacional y extranjera, incluyendo a empresas privatizadas. La fuga se realizó a través de los sistemas bancarios. Cabe mencionar al Banco Galicia y la Citibank como principales protagonistas destacados, operando casi en el 50% de montos totales de las transferencias al exterior realizadas por personas físicas. Esto fue realizado en condiciones legales dudosas, con una regulación ineficiente y una silenciosa connivencia de parte del Banco Central. Aunque la contracara de la fuga de divisas fue el virtual colapso del sistema financiero y la depreciación de las reservas en divisas. Mayormente a principios del 2001, los depósitos eran convertidos en dólares y fugados al exterior,
provocando mayor caída de las reservas de BCRA, que aseguraban su provisión conforme a la ley de convertibilidad. Para sostener la situación, el gobierno continuó endeudándose con los organismos internacionales. El drenaje de depósitos y reservas puso el sistema al borde del colapso y obligó al gobierno a sancionar la ley de intangibilidad de los depósitos, que consistía que todos los depósitos bancarios en pesos o monedas extranjeras, sean en plazo fijo o a la vista, sean intocables en el país y el Estado no pueda retenerlos ni canjearlos por títulos de la deuda pública nacional ni por otro activo. Poco después, el 3 de diciembre, instauró con el decreto 1570 el corralito, en el cual el gobierno impuso restricciones semanales de 250 pesos al retiro de fondos de los bancos y un tope de $1.000 a las transferencias al exterior. El Estado pudo apropiarse de los recursos originados de la cuenta corriente del balance de pago para hacer frente a los compromisos con el exterior. Básicamente, consistió en la violación de la propiedad privada. Desde hoy, rige el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El paquete de medidas fue decidido después de que Cavallo confirmó en Canadá que el FMI pedía una devaluación y que no ayudaría con dinero a la Argentina para evitar el default. Si bien esto evitó un derrumbe inminente, la bancarización forzada de la economía confirmó las expectativas negativas sobre la viabilidad del régimen. A su vez, por un lado evitaba la salida de fondos del sistema financiero, pero por otro contenía el consumo interno, afectando particularmente a la economía informal y elevando los niveles de desempleo. En un contexto de salarios congelados, se erosiona el poder de compra de los sectores populares. Sin embargo, la erosión y el poder adquisitivo imponía un límite en la elevación de los precios. La crisis social provenía de una drástica contracción de los ingresos, por la vía de las reducciones de los salarios públicos y privados, pero sobre todo por el aumento dramático de los niveles de desocupación. Conforme a ello, la depreciación tomaba fuerzas. A partir de ese momento, empiezan a aparecer sucesos determinantes en este mes, y se encontraba totalmente acentuada la crisis social, política y económica. El 13 de diciembre se desata una huelga general en la Argentina contra las impopulares restricciones bancarias. El 18 de diciembre se desata una fuerte y violenta ola de saqueos a comercios. Al día siguiente, a tempranas horas de la mañana, se produjeron cortes de rutas, marchas y enfrentamientos callejeros protagonizados por trabajadores en reclamo de las deudas salariales y opuestos al ajuste. Paralelamente a esto, se efectuaron saqueos de comercios. Por la noche, el presidente de la Rúa anuncia la implementación del estado de sitio por 30 días. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable. El cacerolazo estalló y se prolongó hasta la madrugada. Un solo grito aunó las gargantas de la gente: que se vayan todos. Cerca de las 1 de la madrugada del jueves 20 de diciembre, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, renunció a su cargo. Tal hecho desató alegría a la gente, que manifestó a través de un ensordecedor ruido de cacerolazos. Al mediodía, un grupo de militantes de las organizaciones sociales y políticas que intentaban atravesar el vallado metálico de la Casa Rosada resultaron víctimas de la sangrienta represión policial. Esto dejó un saldo de 5 muertos y más de 100 heridos. Como consecuencia de todos estos hechos, de un largo periodo de mala gestión presidencial y el descontento social, aproximadamente de las 20 horas de ese mismo día, el presidente Fernando de la Rúa renuncia de su cargo y escapa en helicóptero hacia la Quinta de Olivos. La presidencia de la Rúa desató así el único caso de la historia argentina en que un gobierno democráticamente elegido tuvo que dejar el poder como consecuencia de un movimiento exclusivamente civil, sin participación de los militares. De esta manera, este periodo significó un oscuro momento más en la extensa y conflictiva historia argentina, en el cual la crisis significó no una inflación,
sino una descomunal caída del PBI y el consumo. La tasa de desempleo creció abruptamente y principalmente muchísima hambre y pobreza que afectó a toda la población, pero más aún al sector medio. Y posteriormente a este ciclo dejó consecuencias reflejadas en crecimiento progresivo de la pobreza en los siguientes meses, empresas quebradas, por ende niveles de desocupación colosales, un sistema político quebrado que solo generaba mayor desconfianza a la población hacia sus gobernantes, y una sociedad que padecía de los peores efectos de la depresión económica, una crisis financiera que solo agudizaba la situación, un país consternado que exigía una solución inmediata, una inmensa deuda financiera contra varios acreedores, el cual resalta con gran peso el FMI. Llevarían años solucionar todos estos problemas.